David Ricardo Racero Mallorca, uno de los personajes más distinguidos a nivel de izquierda, más mediáticos, junto a María José Pizarro, junto a Gustavo Bolívar, pues después de Gustavo Petro, obviamente, y que es actual representante a la Cámara por Bogotá y que hoy aspira al Senado con una votación que no le fue tan bien en esa consulta de octubre pasado y que lo dejó en el puesto número 22 en esa lista cremallera del Pacto Histórico pues al es que Senado con de la tanto República. escándalo, ¿cómo le iba a ir bien? Sí, o sea, muchos dicen como no, hay que defender y demás, pero la misma izquierda lo castigó, ¿no? Sí. O sea, sí, realmente sí. la gente también lo castigó porque hay unos audios muy discientes, pero pues recordemos quién es David Ricardo Racero Mayorga. Nació en Bogotá el 11 de octubre de 1986, político y filósofo colombiano, actualmente representante de la Cámara por Bogotá y, como les decía, una de las figuras más representativas del Pacto Histórico y el movimiento Colombia Humana, que también ha estado en problemas con el Consejo Nacional Electoral, siendo pues una de las figuras más cercanas o que la gente más relaciona al presidente Gustavo Petro. Estudió filosofía en la Universidad Nacional de Colombia, donde pues descubrió que era su campo el tema de la filosofía y demás, y se definió a sí mismo como un pedagogo Se por convicción. autopercibió. Sí, como un pedagogo por convicción. También yo creo que van a crear la circunscripción especial Terian, ¿no? Vamos para allá, yo creo. Pero oiga, ay, perdón, yo sé que usted está hablando de Racero, pero es que hay un candidato o una candidata, bueno, no sé cómo ¿Terian? decirle, que es de inteligencia artificial. Así, ahí está la IA. Sí, entonces, bueno, también una circunscripción especial para la tecnología y otro para los Terian. Sí, ¿por qué no? Y para los FIFAs, la estamos esperando. Uy, no. Por favor, por favor. Ya, siga con su Racero, Julián, Bueno, perdón. su primera incursión en la política o en la administración pública fue en la alcaldía de Gustavo Petro, cuando fue nombrado subdirector de Juventudes de la Secretaría Distrital de Integración Social. También ha tenido un activismo por la paz desde el distrito, formado parte del colectivo Somos la Generación de la Paz, desde donde hizo pedagogía nacional y campaña por el sí en el plebiscito de los acuerdos de paz de 2016. Llegó al Congreso en 2018 a 2022, gobierno Duque, fue elegido por primera vez como representante de la Cámara por la coalición Lista de Decentes, que también Sí, era me Gustavo acuerdo Petro, de los decentes. que era moradito y tal, si se Sí, acuerdan. sí. Y se reeligió en 2022 y mantuvo su curul en la Cámara, esta vez encabezando la lista del Pacto Histórico. En esta nueva legislatura, en este 2022-2026, pues fue el primer presidente a la Cámara el 20 de julio de 2022, tras una votación de 182 votos a favor, mucha cantidad de ¿Y votos. con cuántos fue electo? Ya te doy, o sea, no, porque era lista cerrada. Ah, era lista cerrada. Era lista cerrada. Fueron creo que 3 millones de votos de la lista ya, de Bogotá. ya. Que es una, Wow. o sea, fueron creo que 10 representantes de la Cámara, que son muchos y que son los que quieren mantener ahorita. Fue el primer presidente de la Cámara de esta legislatura hasta el 20 de julio de 2023, cuando pues tenían que hacer ese cambio y esas negociaciones de quién subía, quién no. Y actualmente pues está este señor Julián Rojas del Partido Liberal, si no estoy mal. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son sus principales cuestionamientos y escándalos? Y es que en el año 2024 se vio envuelto en una gran controversia porque él se sabía que, a pesar de tener su curul, pues tenía también un negocio. Tenía un fruver, un lichigo, allá donde usted va y compra la fruta, las verduras. Bueno, yo Como por lo la menos lo plaza compro donde ahí. está Aunque no sé Juan por Daniel. qué, el fruver creo que sí es diferente al lichigo. ¿Sí? Sí, o sea, Oh, como que siento fruver que... es decirlo gomelo. No, fruver entiendo que sí es más grande, o sea, así como Ok. que entiendo ya que es como un supermercado para verduras y frutas. Y el Ichigo, pues sí es la tienda De la esquina. de la esquina. Pero es que era una pequeñita. tienda de esquina, no era como el Gran Fruver, como, es decir, mío O Surtifruver. Jumbo o Surtifruver en su momento, que eso también hay un lío legal con el Surtifruver. No, pero no era tiendita chiquita. Era un fruver. Era un fruver. Era Era un grande, pero no fruver. era tan grande. Pues bueno, para mí es lichigo de barrio, pero bueno. ¿Ese no es el que estamos viendo ahí en la foto? Sí, ahí lo Sí, No, no, ese ese es fruver, ese no es el Ichigo. Bueno,
La discusión de los niveles del Fruber y el Ichigo. Pues mi papá me enseñó a decirle el Ichigo. Comenten, Fruber o Lichigo. Sí, para mí es un Fruber porque lo que dice Mariana, el Ichigo es la tiendita de la esquina pequeñita donde usted necesita rápido un tomate, va y lo compra. Pero el Fruber es donde usted va y hace el mercado completo de las frutas y las verduras. Ah, ok, bueno. Es que yo soy amo de casa hace poquito, entonces yo le sigo llamando Ichigo. Pero bueno, es que lo que pasó, lo relacionaban que con el manejo de su unidad de trabajo legislativo es la UTL, es ese equipo que uno lo acompaña, digo, que si yo llego a ser que lo alguna acompaña vez, a los congresistas. a los congresistas para, pues, abogados, gente de comunicación y demás para el trabajo que desempeña el Congreso de la República, porque pues como David Racero, uno puede ser filósofo, pero pues si quieres llegar a hacer proyecto de ley, eso se tiene que asesorar con otras personas pues para saber cómo hacerlo, ¿no? Claro. Y esa es la unidad de trabajo legislativo. ¿Y qué es lo que pasó? Que hay unas acusaciones que llegaron formalmente a la Procuraduría General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia, donde incluyen exigencia de dinero a su equipo de la UTL, donde dicen, con audios revelados por Daniel Coronel y por otros medios de comunicación, donde Racero presuntamente exigía a miembros de su UTL que le entregaran parte de su salario estatal para pagar gastos personales del congresista, como deudas en sus tarjetas de crédito por sumas superiores a 2 millones de pesos mensuales, y también que los asesores legislativos, los miembros de la UTL, pues trabajaran también en su negocio privado de su familia, ese supermercado Fruber o Lichigo, ubicado en el occidente de Bogotá. Según las denuncias, los funcionarios públicos terminaban realizando labores comerciales, atendiendo la tienda o incluso lavando baños en el negocio personal. El tercer canal tomó posición y pone, sí es Fruber. El tercer canal. El tercer canal. Ay, tan lindo. Y como Santiago Jiménez Alarcón 9317 dijo, revoltería se le dice en Medellín, entonces el tercer canal le responde, revoltería, no les bastaba con Mirella. El tercer canal está Basta muy ya. chistoso. Oiga, ese tercer canal, toca decirle a John, digo, al tercer canal que se ponga serio. Pero si en Yo no Medellín es una sabía. revoltería, pero revoltería no es el Fruber, revoltería es el Lichigo, bueno, no sé, los que nos Yo están viendo me acabo de Medellín. enterar que le dicen así en Medellín. Sí, yo también. Y eso que mi esposo es de Medellín. Perdón. Uy, Fallé. te he fallado, sí. Bueno, además de ponerlos a trabajar allá, denuncian pues estos personajes de su tele, o sea, a usted lo contrata para hacer un trabajo legislativo y termina lavando los baños de un Lichigo Fruber. No, Slash, o sea, nada mal, que ver. muy Es mal. como cuando yo estaba haciendo las prácticas en la universidad y me dijeron, hay que comprobar que tú vayas a ese lugar a hacer tus labores como comunicador social y no a servir los tintos y demás, no por desprestigiar esa labor, sino porque pues uno pide un trabajo o va a hacer un trabajo para el que aplica. Y es que eso no es para otro. explotación, eso es Ajá. explotación completamente. Ahora, también ha enfrentado cuestionamientos y reportes periodísticos por presuntas movidas clientelistas para favorecer a sus familiares, concretamente señalamientos de usar influencia política para gestionar nombramientos opuestos para su tío en entidades estatales como el SENA, de las cuales también se ha hablado mucho. El señor Londoño, que es el actual presidente del SENA, también ha respondido que no, que él no está enterado de eso, pero se ha visto a su tío, a una prima y demás, pues involucrados en estos señalamientos, y tuvo una demanda de pérdida de investidura derivando en escándalos de su UTL y de la supuesta violación al régimen disciplinario y legal de los congresistas. A principios de 2026, ciudadanos radicaron formalmente demandas ante tribunales buscando decretar su pérdida de investidura o, como se dice popularmente, la muerte política, algo que se negó en las últimas semanas, en la días. última semana. Sí. Y además recordar también ese audio maravilloso que nos regaló en medio de una discusión de una reforma laboral, donde decía que una empleada le iba a pagar 1 millón de pesos para que fuera cajera, para que limpiara los baños, para que hiciera domicilios, para que fuera community manager y de pronto la ayudara con una que otra Para que ley. se pusiera en la el Congreso de la camiseta, República. como dicen. Ahora, Literal. hay La una milla cosa- milla extra. Ni Eso- Luisa Postre se atrevió tanto. Hay que decir que también este audio del señor David Racero a mí me escribe totalmente, y lo tengo de público conocimiento porque tengo amigos que trabajan en estos centros de establecimiento, a cómo trabajan las personas en el ARA, en el D1 y cómo trabajan en el Justo y Bueno. Realmente las condiciones laborales de estas personas ahorita mejoraron con lo del salario mínimo, pero las ponen a hacer absolutamente de todo, y yo creo que es algo que también tiene que revisar el Ministerio del Trabajo, no solo por el caso de David Racero, sino también por estas empresas donde mucha gente va a comprar por la facilidad de que son muy baratas, pero también que los ponen a hacer de todos, incluso vigilancia, porque no sé si sabían, yo me enteré hace poco que por ejemplo en el ARA no hay
vigilante todo el tiempo, sino solo hasta mediodía, porque solo pagan un turno y a la gente que hace caja y demás les toca hacer el servicio de vigilancia ellos mismos en las primeras horas del día. Una cosa brava. Bueno, pero en el caso de Racero, usted nos decía, Julián, que la semana pasada, si no estoy mal, pues ya se conoció una decisión con respecto a todas estas denuncias y a este caso en particular. ¿Qué fue lo que dijo pues la justicia, la corte, me imagino, en este tema? Porque Raceros ha salido a sacar pecho, pero exactamente de que lo absuelven o porque, digamos, lo dejan a él libre de esto cuando pues están ahí las denuncias, escuchamos los audios, usted los recordaba, incluso pues nuestro colega Daniel Coronel ha insistido en que pues las pruebas que él tiene son bastante contundentes, de esos chats en donde con sus tíos, con sus familiares, él pues está feriando puestos y demás. Es que yo creo que hay un error y es pensar que esta decisión tomaba, o sea, era respecto a esos señalamientos como de la precarización laboral y demás, pero era sobre su ejercicio legislativo. O sea, sobre no, las coimas, eso que vi. sí, o sea, no era una decisión, o sea, era respecto a su curul, más no sobre si incurrió en algún delito como explotación laboral y demás. O sea, como que no tomaron decisión sobre eso, que creo que es el mensaje que no se dio y que es el mensaje que quedó equivocado también, porque el presidente Gustavo Petro salió a respaldarlo y salió a decir como, si ven todos los ataques que le dieron a David Racero, y él no era todo lo malo que decían, y es como, no, un momento, es que estamos hablando desde un tema de su rol en el legislativo y otro es el caso de lo del Fruber, o sea, ¿no? Se había demandado la curul de él por X o Y razón y lo que dijo la corte fue... O lo que hizo la corte fue proteger. No, pero fue el Consejo de Estado. El Consejo de Estado, sí. El Consejo de Estado protegió que el muchos nombramiento. tendrán en la Exacto. retina, que tiene también la decisión del salario mínimo, ¿no? Ese Consejo Sí. de Estado también una ente que pues en este momento pues la gente pérdida tiene de muy presente. investidura es sobre la pérdida de investidura de David Racero, que era lo que se había Sí, si quieren les leo ordenado. explícitamente qué fue lo que dijo el Consejo de Estado. Y dijo, las pruebas que integran el acervo probatorio no permiten establecer con certeza y plena convicción que el congresista demandado asignó tareas o labores particulares al señor John Leonardo García, servidor público integrante de su unidad de trabajo legislativo. O sea, que no se puede determinar que le haya pedido lavar baños, atender su Fruber y otras obligaciones aparte de su trabajo en la UTL, frente a estas demandas que, como dice Mariana, no eran por el tema de que ese audio donde le dice a esa señora que le va a pagar $1.000.000 y que tiene que, mejor dicho, hacer de todo, sino netamente a los miembros de la UTL que supuestamente les pedía trabajar. Exactamente, y se Fruber. había solicitado su pérdida de investidura y entonces el Consejo falla para que no, pues sí, como que no Para lo que pierda. pueda Como diría proteger Pino sus Cala, derechos políticos. No es legal, pero ético. Es la Te pre- pone a pensar. Pero hay más procesos abiertos en su contra, por ejemplo, la corte o algo así para pues definir lo que pasó con esos otros Sí. casos, o por ejemplo el tema del clientelismo y Sí, lo del demás. SENA. En la Lo Procuraduría del sigue SENA. esa investigación. También está el tema de la Corte de Justicia sobre el delito de concusión. Corte O sea, Suprema, sí. está Corte en varios, Suprema. o sea, el mismo delito, pero en varios frentes, sobre todo por lo que pasó en el SENA. Y esos Sí. señalamientos de haber favorecido para que llegaran, pues, ciertos Familiares. personajes familiares y amigos del señor Racero ahí. Y yo creo que también parte del impacto que ha tenido eso es que hoy sea número 22 en la lista del pacto histórico, porque Se lo recordemos cobró que la gente. fue la que votó con maquinaria, eso no, que esa es otra discusión, pero que votó por esos candidatos para conformar la lista, y él pasó de ser uno de los más representativos del pacto histórico a ser presidente de la Cámara de Representantes por el pacto histórico a ser el número 22 en el Senado, dando ese salto de la Cámara Al Senado. a la alta, ¿cómo es que se llama eso? Es que es una corte baja. Cámara alta, cámara alta, a la cámara baja. alta, para no decir otra vez Senado. Oigan, y es que hay también lo que se le cobra a David Racero, la incoherencia, porque cuando él era representante de la oposición entre 2018 y 2022 en el gobierno de Iván Duque, pues fue muy fuerte cuestionando todos estos nombramientos, el nepotismo, el clientelismo en el gobierno. Él era muy juicioso, me acuerdo tanto de sus hilos en
X, antes Twitter, poniendo justamente los nombres de las personas que dentro del gobierno nombraban a sus familiares. Como, por ejemplo, una vez en la Junta del Banco de la República se nombró a una familiar, a la hija de la que era ministra del Interior, Alicia Arango, y siempre con los datos, con los contratos. Era como una especie de Briceño hoy, ese era Racero, y pues que ahora sea él, cuando llegan a ser gobierno, el que hace todo esto. Entonces ahí es donde uno dice, pero a ver, por favor, ¿qué pasó? Usted era el que criticaba, pero no para que usted viniera a hacerlo también, sino para que se acabaran esas prácticas que no están bien. El gobierno no es para entregar los puestos a los familiares y amigos de los que están ahí. Y eso es lo que pues se hizo mal y lo que le están, como usted bien lo dice, Julián, cobrándole a David Racero, que pues ahora está aspirando también al Senado, pero en este puesto 22 en la lista del Pacto Histórico. Y en medio de una discusión de una reforma laboral, ¿no? Sí, exacto, una reforma laboral que promueve su propio partido, en donde se espera proteger los derechos, o se buscó proteger los derechos de los trabajadores. Y sí, se logró, pero pues esto no es para nada coherente con lo que está haciendo el señor Racero. Bueno, vamos a ver qué pasa, si logra llegar o no. Está en el puesto número 22 en la lista del Pacto Histórico para el Senado. Y que no ha podido responder, ¿no? O sea, siempre lo que ha dicho David Racero y que esperamos. Es que no ha respondido. No ha respondido, nunca lo ha hecho. Incluso acá a responder, intenté contactarlo, pero pues siempre que se le toca ese tema, no le gusta. Arranca en su motoneta. Y es porque no tiene cómo justificar eso, lo que él antes tanto criticaba y ahora lo hace. Es lo que el que doble dice. Racero. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá, por Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?